De igual manera, yo voy a subir una grabación de alguno de los Zoom que haya tenido con algún otro grupo, como para, si se nos corta o algo, ustedes puedan revisar esos Zoom y ver un poco las respuestas que charlamos y que son las que se recomiendan para cada una de las preguntas, así que ya les aviso. Estuvimos con problemas de luz, con problemas de internet desde temprano, y por eso por ahí estuvimos complicados el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar. Yo ya les tomé la asistencia, estuve viendo ahí en la pantalla sus nombres y fui colocándole la asistencia. Vamos a arrancar de la siguiente manera. La idea es trabajar hoy con este material que les estoy compartiendo a ustedes, ¿sí? La idea sería trabajar con la actividad 1 y la actividad 2 que aparece acá. Y bueno, a partir de ahí ir viendo un poco qué es lo que qué es lo que hicieron, ¿sí? Chicos, esta primer parte, que por ahí es un poco más sencilla, más que nada buscar definiciones, le voy a dar yo las definiciones correctas, le voy a decir qué es lo que se espera que se pongan, y de esa manera los voy a invitar a autocorregirse. Están con toda la libertad de levantar la mano, eso lo hacen con las reacciones que tienen en la parte inferior del Zoom. Si quieren aportar algo más a lo que yo les cuento, si quieren, si les trae dudas algo que yo les diga, ¿sí? Y me gustaría, sí, detenernos y trabajar un poco más con ustedes con la actividad número 2, ¿sí? Porque como quiero que nos quede tiempo para la actividad número 2, yo voy a ir avanzando un poquito más rápido, definiéndoles en este primer término esto acá, y después, bueno, vamos viendo las preguntas, y ahí yo les voy a ir explicando, sobre todo porque con el tema del corte de internet empezamos un poquito más tarde, y no quiero que nos corra el tiempo, porque dentro de 1 hora y media se nos va a cortar el Zoom. Así que la idea, yo voy a empezar, está bien, estoy leyendo lo que me ponen en el Zoom. Bien. Quédense tranquilos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo subsanamos esto de la cuestión de no tener internet. Pero bueno, para los que están, vamos a comenzar. Acá en la primera actividad les pedía definir algunos términos, que son términos que ustedes tuvieron que haber de alguna manera encontrado en las definiciones que dio el profesor en los primeros 2 videos, ¿sí? En esos primeros 2 videos están fundamentalmente las definiciones. Voy mirando igual el chat a medida que me van diciendo. Ahí ya voy agregando la presencia. Un segundito que les agrego la presencia. Bueno, estamos. Bien, en el primer punto donde les pide que defina catalizador, en realidad ustedes pueden hacer una definición bastante cortita, o podemos agregar un poco más de información aprovechando que tenemos a esa información, ¿sí? Como definición de catalizador, ustedes van a encontrar que se trata de sustancias que su principal función es acelerar reacciones químicas hasta prácticamente hacerlas instantáneas, ¿sí? Esa es la definición que le damos a catalizador. Sin embargo, ahí yo los invito a que agreguen algunas cuestiones o algunas propiedades que el profesor les dio en el video, como por ejemplo, además de acelerar reacciones, los catalizadores no crean reacciones nuevas, permanecen inalterados al final de la reacción, no se consumen durante la reacción, pueden ser reutilizados. Todas estas propiedades él dio
y son las propiedades que él mencionó como propiedades de un catalizador. También dijo que no actuaban en una relación estequiométrica y que no modificaban la constante de equilibrio de la reacción química. Si agregamos todo eso, estaría mucho mejor la definición de catalizador, inclusive también si ponemos que dentro del grupo de catalizadores existen sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Dentro de las orgánicas encontramos a las que vamos a denominar enzimas, y dentro de las inorgánicas encontramos a los iones metálicos que tienen la función de catalizador. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente definición. Definición de enzima. Definición de enzima. Enzima va a ser un subtipo de catalizador. En general son proteínas o ácidos nucleicos que tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas. Con esa definición estaríamos perfectos para el caso de las enzimas. Luego nos pide que definamos sustrato y producto, ¿sí? Sustrato va a ser la sustancia inicial con la que iniciamos, perdón por la redundancia, con la que comenzamos el proceso de catálisis, es la sustancia que se va a asociar al catalizador, y el producto final es lo que se va a generar a partir de la interacción de el sustrato con el catalizador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me lo puede ir haciendo. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Otra de las cosas que tenemos que definir es el centro activo. Centro activo o sitio activo, ¿sí? El centro activo o sitio activo es un espacio, una depresión, un bolsillo que presentan los catalizadores orgánicos. Los pueden presentar las enzimas y los pueden presentar también los ácidos nucleicos. La particularidad es que es un bolsillo donde se va a alojar de manera específica el catalizador, ¿sí? Se va a alojar de manera específica, perdón, el sustrato se va a alojar de manera específica el sustrato, y es el sitio donde va a ocurrir el proceso de catálisis. ¿Está? Bien. Eso es el centro o sitio activo. Además del centro o sitio activo, los catalizadores orgánicos tienen además otro sitio que se llama sitio alostérico. ¿Sí? El sitio alostérico es un segundo sitio, no la presentan todas las enzimas, solamente la vamos a encontrar en las enzimas que se denominan enzimas alostéricas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar ese sitio alostérico. En ese sitio se pueden ubicar diferentes sustancias, se puede ubicar el sustrato, se puede ubicar el producto, se pueden ubicar otras sustancias, ¿sí? Pero la ubicación de sustancias en este sitio va a servir para regular la enzima. Si el sustrato se une al sitio alostérico, nunca se va a transformar en producto dentro del sitio alostérico. Lo que va a hacer es regular la actividad de la enzima, ¿sí? Y como dije, se puede unir el sustrato, el producto o diferentes moléculas. Luego vamos a hablar del concepto cofactor. Yo, para hablar del concepto cofactor, voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir otra pantalla con ustedes. Un segundito. Ya estoy compartiendo.
Ahí está. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de cofactor y de alguna de las otras, palabras que aparecen a continuación de cofactor. Hay una cuestión en particular que es lo que debemos inicialmente saber. Muchas de las enzimas que nosotros vamos a tener en los organismos vivos son enzimas que para poder ser funcionales necesitan de la presencia de un cofactor. Entonces vamos a decir que los cofactores son sustancias, voy a escribirlo, cofactores. Estas son sustancias de bajo peso molecular, no proteicas, necesarias para la actividad enzimática. Bien. Esos cofactores se van a asociar a una enzima que llamamos apoenzima. Apoenzima es la enzima que para poder ser funcional necesita asociarse al cofactor. Cuando se encuentra como apoenzima está inactiva. Y cuando la apoenzima se asocia al cofactor se transforma en la holoenzima, que es la forma activa de la enzima, y es la forma donde la enzima está unida a ese cofactor. Ahora bien, cuando hablamos de cofactores, existen dos tipos. Están los cofactores inorgánicos, y acá tenemos a los iones metálicos, y están los orgánicos, que son derivados de vitamina. ¿Sí? A su vez, la clasificación de los cofactores la podemos hacer de otra manera, usando un término que hace referencia a la manera en que se unen a la apoenzima. Y acá surgen los conceptos coenzima y grupo prostético. ¿Sí? La coenzima es un cofactor unido débilmente a la enzima de manera reversible, ¿sí? Y dentro de este grupo tenemos orgánicos e inorgánicos, que en el caso de los orgánicos, los ejemplos que le voy a dar es la coenzima A, el nicotina-adenin dinucleótido, el nicotina-adenin dinucleótido fosfato, que son coenzimas que vamos a estudiar más adelante, y en los inorgánicos encontramos a los iones metálicos. Bien, luego cuando hablamos de grupos prostéticos vamos a hablar de cofactores unidos
fuertemente a las enzimas. Cuando usamos el concepto fuertemente, esto es covalente. ¿Sí? Se une de manera covalente a las enzimas. Y acá, otra vez tenemos los orgánicos, que son derivados de vitaminas. Tenemos el flavín esperen que voy a borrar porque pasarle arriba parece que es peor. Ahí tenemos el flavín mononucleótido, el FAT, ¿sí? Que también vamos a estudiar más adelante. Y en el caso de los inorgánicos, vamos a hablar de metaloenzimas, y van a ser enzimas que tienen a los iones metálicos formando parte de su estructura molecular por enlaces covalentes. ¿Sí? Bueno, acá tienen las definiciones que se les pedía. Está definido cofactor, está definido apoenzima, está definido holoenzima, coenzima y grupo prostético. Todo está definido ahí. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta con estas definiciones que estamos dando hasta ahora? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que quieran que repitamos? Si no, directamente vamos a pasar a la última definición que les pide, que es la de inhibidor. Eso vamos a trabajar un poco más la próxima semana, el tema de los inhibidores. Y vamos a decir hoy, por lo menos como parte de la información, es que los inhibidores son sustancias que se van a asociar a las enzimas de manera irreversible o de manera reversible y van a de alguna manera interferir en la actividad enzimática. Si el inhibidor es irreversible, se va a enlazar covalentemente a la enzima, sobre todo va a afectar la estructura del centro activo o sitio activo, que es el sitio catalítico, y eso va a provocar que la enzima pierda su funcionalidad. En el caso de los reversibles, se van a asociar a la enzima por enlaces débiles, de manera que en determinado momento la enzima puede recuperar su acción catalítica y puede llevar adelante la transformación de sustrato en producto. ¿Sí? Sobre eso vamos a hablar con mucho más detalle la próxima clase, sobre inhibidores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación hasta acá? Estoy yo contándoles un poco las cosas porque como por el problema de internet entramos un poco tarde, les dije que yo les iba a más o menos empezar a describir y después sí, en algunas les voy a pedir la opinión. Bueno. ¿Seguimos? La siguiente pregunta, me gustaría ver si alguno de ustedes se anima a hacer aportes. En la siguiente pregunta, lo que aparece es que mencionen qué propiedades diferentes y distintivas presentan la enzima como catalizadores biológicos respecto de otro tipo de catalizadores no biológicos, ¿sí? Y por qué esas propiedades permiten adecuar al proceso catalítico de las enzimas en el ámbito biológico. Yo acá voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si alguno de los que están acá me pueden contestar esa pregunta en particular. Cabrera Martín, ¿estás por ahí? ¿Podés contestarme la pregunta?
Sí, profe, estoy. Dale. ¿Qué pusiste en esa pregunta? Bueno, primero varía los tipos de cofactores que se van a unir. Después que, Lo que te está pidiendo son las diferencias entre los orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos no necesitan cofactores, así que ahí no sería una diferencia. A ver, Palma, Ana, ¿le podés dar una ayuda al compañero y contarnos qué pusiste? Sim, profe. Eu coloquei que as diferenças são que elas são termoláveis, reguláveis e específicas, e as propriedades que permitem adequar ao processo são que as enzimas se diferenciam por ser termoláveis, por causa que, por exemplo, se tenham na febre, já seria suficiente para certas enzimas pararem de funcionar, e a especificidade, porque se permite uma enzima distinguir com grande seletividade entre diferentes substâncias a um determinado nível de temperatura, já que são termoláveis. Bien, las tres propiedades que mencionaste sí realmente son la diferencia fundamental entre enzimas y catalizadores inorgánicos. El tema de la especificidad, ustedes repasaron con el profesor dos teorías, la teoría llave-cerradura, que hablaba de una complementariedad de forma entre el sustrato y el sitio activo, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que hoy lo que predomina es la teoría de ajuste inducido, ¿sí? En esa teoría se habla más que nada de una complementariedad química, y lo que se plantea es que para que la enzima tenga afinidad por el sustrato, el sitio activo y el sustrato tienen que tener grupos funcionales que puedan establecer enlaces reversibles. O sea, si mi mano es el sitio activo, las cadenas laterales de los aminoácidos que están dentro del sitio activo y el sustrato que se inserta en el sitio activo tienen que tener grupos funcionales que puedan establecer puentes de hidrógenos, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, y si existe esa interacción, el sitio activo se ajusta al sustrato y permite el proceso de catálisis. Usando esa misma teoría, lo que podemos decir es que si en este sitio activo se mete un sustrato que no tiene complementariedad química, el sitio activo nunca se ajusta, y al no ajustarse no va a poder generar ningún proceso de catálisis, y por eso los sustratos que no son específicos de la enzima no se van a poder transformar en producto ingresando al sitio activo, ¿sí? Eso es un poco repasando lo que vieron en el teórico. Y por último, el tema de la regulación, que es otra de las propiedades importantes que tienen los catalizadores. Ahí, chicos, es importante que recuerden que hay varios mecanismos de regulación. Nosotros eso vamos a trabajar en detalle la semana que viene. Pero, ¿qué es lo que nos permiten a nosotros esos mecanismos de regulación? Nos permiten que no siempre en nuestro organismo estén activas las enzimas. Si bien todo el tiempo las enzimas están presentes, no tenemos una actividad catalítica constante de parte de las enzimas. Es más, dependiendo la situación metabólica en la que nos encontramos, si estamos en ayuno, si estamos en posingesta, si estamos en actividad física, si estamos en reposo, ¿sí? De eso va a depender qué enzimas se van a activar
y qué enzimas van a tener una baja actividad catalítica en ese momento en particular. Si mi situación metabólica se modifica, quizás las enzimas que inicialmente estaban funcionando disminuyen su actividad enzimática y se ponen con elevada actividad enzimática las que en un momento tenían menos actividad. Entonces, yo puedo hacer que las enzimas aumenten su actividad enzimática y disminuyan otras, y voy a usar solamente en un determinado momento de mi metabolismo las que son útiles. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa si las enzimas no las reguláramos y estuvieran activas todo el tiempo? ¿Qué pasa? Y mientras existan enzimas va a haber catálisis, pero el tema es que quizás yo no necesite la catálisis de todos los procesos en todo momento de mi vida. Si esto ocurriera, si están activas siempre, mi organismo va a entrar en un caos, en algo que se suele llamar ciclo fútil. Va a empezar a hacer mecanismos o procesos que no le van a dar ninguna utilidad al cuerpo, ¿sí? Y obviamente no va a colaborar con un buen proceso biológico. Es por eso que esa tercer propiedad es fundamental en el caso de las enzimas. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a adaptarnos a diferentes situaciones. ¿Sí? Bien, no sé si alguien quiere... Chicos, ¿ustedes quieren conectar micrófono y hablar? ¿Quieren levantar la mano? Porque... algo te escuchamos. No, que en la regulación enzimática hay solo dos tipos, las enzimas alostéricas y las enzimas covalentes. No, vamos a aprender que hay varias formas de regular. Están las enzimas covalentes, las alostéricas, hay una regulación genética, hay regulación por compartimentalización, hay un proceso de regulación que se da a nivel de decimógenos, ¿sí? Hay bastantes mecanismos de regulación que vamos a estudiar la semana que viene. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Podemos continuar con la siguiente pregunta. A ver, ¿alguien pudo responder la siguiente pregunta y nos quiere contar? A ver si alguien se anima a explicar a través de qué mecanismo una enzima cataliza una reacción química, que sería la pregunta 3. Profe, Sí. yo puse ¿Escucho? que la acción enzimática se caracteriza por la formación del complejo que representa un estado de transición en donde el sustrato se une a la enzima por numerosas interacciones débiles en un lugar específico. Ese lugar es el sitio activo, que es una pequeña porción de la enzima constituida por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. Y también que lo hacen disminuyendo la energía de activación y sin modificar su delta G. Eso puse. Bien, bien, está bien, Encina, lo que pusiste. A ver, yo voy a tratar de compartir otra pantalla para tratar de explicar un poquito lo que dijo el compañero, ¿sí? Un segundito, porque me parece importante lo que él mencionó. Un segundo, que ahí voy a compartir la pantalla. Bien. Chicos, desde el punto de vista energético, ¿sí? Desde el punto de vista energético, y hablando de energías libres de Gibbs, como energías involucradas en la reacción química, nosotros nos vamos a encontrar que a lo largo de una reacción química siempre vamos a partir de una energía inicial
que es la energía que tiene el sustrato de la reacción o el reactivo, y cuando se transforma en producto llega a una energía final, que puede ser, en este caso, una energía superior, porque si estamos, esto es un eje cartesiano, un eje numérico, este valor es inferior a este otro. Puede pasar que la energía final sea superior a la inicial, o puede pasar al revés, que la final sea menor que la inicial. Pero independientemente de eso, todo sustrato que en la naturaleza intenta transformarse en producto tiene que aumentar su energía interna primero, alcanzar una energía que se llama energía de activación, y recién cuando el sustrato, luego de aumentar su energía interna, alcanza la energía de activación, inmediatamente se transforma en el producto. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquier sustancia que se quiere transformar en producto tiene que romper esa barrera, ese umbral, y alcanzar la energía de activación. Si un sustrato no alcanza la energía de activación, no se va a transformar nunca en producto. Ahora bien, hagamos una representación gráfica, práctica, para que ustedes se entiendan. Vamos a suponer que el producto es ingresar al laboratorio de la facultad para tener trabajos prácticos. Ese es el producto que queremos lograr. Y Barceló hizo un nuevo edificio de 4 pisos. Vamos a soñar un poquito, que tenemos una facultad de 4 pisos, que mal no nos vendría. Y en el último piso tuvimos la mala suerte de que esté el laboratorio de bioquímica, ¿sí? No tenemos ascensor, lamento decirles. Así que para acceder al laboratorio de bioquímica y poder tener la clase de trabajo práctico, ustedes tienen que subir 4 pisos por escalera. Ustedes son el sustrato, el producto es poder entrar al laboratorio. Para poder entrar al laboratorio tienen que sobrepasar un umbral. ¿Cuál sería su umbral? Subir los 4 pisos por escalera. Es lo que tiene que hacer el sustrato, aumentar su energía, alcanzar el umbral, y una vez que alcanza el umbral se transforma en producto. Bueno, ¿qué hace un catalizador? ¿Qué hace una enzima? Para hacer, una cosa más, el tiempo que a ustedes le lleve subir esos 4 pisos por escalera es el tiempo que obtienen su producto. Es el tiempo que tardan en obtener el producto. Tardan en entrar al laboratorio. ¿Sí? Bueno, atendiendo a eso, vamos a ver qué pasa si pongo un catalizador. ¿Sí? Si yo pongo un catalizador, lo que hace el catalizador es descender y generar una nueva energía de activación. Una nueva energía de activación producida por ese catalizador mucho menor que la anterior. Por lo tanto, la energía inicial del sustrato no se va a tener que elevar tanto y ya inmediatamente se va a poder transformar en producto, porque el umbral que él debe alcanzar es un umbral menor. A ver, hagamos la asociación con el ejemplo que yo les di. Hicimos algunas gestiones y logramos que el laboratorio de bioquímica se ponga en el primer piso. Ya no tienen que subir 4 pisos por escalera, sino que tienen que subir 1 piso por escalera. ¿Creen que van a llegar más rápido que en el primer momento al laboratorio o van a llegar en el mismo tiempo? ¿Qué piensan? Obviamente pueden pasar cosas en el medio, pero usando un poco el razonamiento lógico, diríamos, bueno, si tengo que subir 1 solo piso por escalera, obviamente voy a llegar mucho más rápido al laboratorio que si tengo que subir 4 pisos. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el catalizador disminuye la energía de activación, hace que la energía inicial no necesite elevarse tanto e inmediatamente se transforma en producto. Y eso acelera la transformación del sustrato en producto. ¿Sí? Algo así es el mecanismo. Acá en el Bernardes Jonathan me puso que disminuye la energía de activación necesaria para hacer un producto. Sí, eso es lo que produce un catalizador. Así catalizan o aceleran las reacciones químicas. ¿Está? ¿Alguna pregunta con esto que yo les acabo de explicar acá? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Seguro? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a ver con qué seguíamos. Bien, la verdad, el punto 4 no me voy a detener demasiado, porque le pide algunos ejemplos de vitaminas, coenzimas y metales que sean importantes en las reacciones enzimáticas y justificar por qué lo son. Le está pidiendo ejemplo de cofactores, chicos, ¿sí? Así que ustedes van a ir a la tabla que les mostró el profesor en clase y van a copiar algunos ejemplos de cofactores que son necesarios para el correcto funcionamiento de las enzimas. Y justificar por qué lo son, porque existen algunas enzimas que no pueden tener actividad catalítica si no están en compañía de un cofactor. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, para el punto número 5, antes de describir el punto número 5, donde ustedes me van a contar las respuestas, yo les voy a contar algo con respecto a ese punto número 5. Un segundito. Estamos acá. Bien. Bueno, para poder interpretar el punto número 5, nosotros tenemos que saber que cuando empezamos a hablar de enzimas, existen cientos de miles de enzimas. Y para poder estudiarlas un poco mejor, porque son muchas, como son muchas, para poder estudiarlas un poco mejor, los científicos lo que hicieron fue clasificar las enzimas en familias. Tenemos 6 familias de enzimas y las estudiamos según cuál es la acción, las estudiamos según cuál es la acción catalítica que tiene cada una de ellas, o según sobre qué tipo de sustratos actúan las enzimas, ¿sí? O sobre qué tipo de reacciones químicas catalizan también, ¿sí? Bueno, dentro de esas 6 familias, la primera de ellas son las oxidorreductasas. Las enzimas oxidorreductasas son enzimas que catalizan reacciones redox. ¿Qué son las reacciones redox? Son reacciones, ¿sí? Son reacciones donde las sustancias que participan como sustratos intercambian electrones y protones. O sea, hay una transferencia de electrones y protones de un sustrato a otro. Eso es una reacción redox, ¿sí? Bien. En segundo término, tenemos las enzimas transferasas. Las enzimas transferasas son enzimas que van a catalizar procesos de transferencias de grupos funcionales, grupos aminos, grupos carboxilos, ¿sí? De una molécula a otra. O sea que vamos a tener 2 sustratos nuevamente acá, pero lo que se van a transferir ya no van a ser grupos funcionales, no van a ser electrones y protones, sino lo que vamos a transferir de un sustrato a otro son grupos funcionales. En el tercer grupo tengo las hidrolasas. ¿Sí? Dentro del grupo de las hidrolasas me voy a encontrar con enzimas que van a catalizar la ruptura de enlaces covalentes y lo van a hacer incorporando una molécula de agua en el sitio donde el enlace covalente se va a romper. También
las liasas catalizan la ruptura de enlaces covalentes, solamente que en esa ruptura no se incorpora agua dentro de los productos finales, ¿sí? En el caso anterior, se rompe el enlace y en el sitio donde el enlace se rompió, se incorporan protones o oxidrilos provenientes de una molécula de agua. Acá únicamente rompemos el enlace covalente sin incorporar ningún tipo de molécula. ¿Mm? Bien. Seguimos. Un segundito. Bueno, el quinto grupo son las isomerasas. Las isomerasas son enzimas que catalizan el reordenamiento interno de determinados sustratos y permiten que un sustrato se transforme en su isómero, ¿sí? A través del reordenamiento interno de átomos, un sustrato se transforma en un isómero, ¿sí? Y finalmente tenemos las ligasas, que son enzimas que van a catalizar la unión de dos moléculas para formar una molécula de mayor tamaño, ¿sí? Para formar una molécula de mayor tamaño, y la característica es que generalmente gasta ATP para poder llevar adelante la unión de esas dos moléculas por enlace covalente, ¿sí? Bueno, usando esa definición, vamos a pasar ahora a la actividad que está acá. Ahí les voy a compartir la actividad. Esta es la actividad. A ver. Ahí. Bueno, chicos, yo sé que para ustedes aún, por su poca experiencia en bioquímica, les va a costar identificar el tipo de transformación química que estamos teniendo en cada uno de estos casos, así que yo los voy a ir guiando y lo único que les voy a pedir es que ustedes conecten el audio y me digan a qué familia de enzima consideran que pertenece la enzima que vamos a usar en esa situación. La primera situación que tenemos acá, este sustrato para reaccionar va a interaccionar con la enzima y va a perder electrones y protones que los va a tomar el cofactor enzimático. Acá tenemos una coenzima, el NAT, que va a tomar electrones y protones. De esa manera
el sustrato se va a oxidar y la coenzima se va a reducir. ¿Qué tipo de enzimas creen? Conecten el micrófono nomás, chicos, no levanten La su mano. Oxidorreductasa. Óxido reductasa. Muy bien, acá también por el chat me están contestando. ¿Sí? Bien, en la segunda situación, podemos observar que el segundo sustrato, hay dos sustratos, ¿sí? Hay dos sustratos. El segundo sustrato tiene un grupo amino que va a ser desprendido de esta segunda molécula y va a aparecer en la primera molécula. O sea, este grupo amino va a pasar de este segundo sustrato al primero. ¿Qué tipo de enzimas creen que vamos a necesitar? Transferasa. Una transferasa, correcto. Vamos a necesitar en este caso una transferasa. Muy bien, chicos. En este caso, se van a romper enlaces covalentes. Vayan pensando en enzimas que catalizan la ruptura de enlaces covalentes. Se va a romper este enlace, se va a romper el enlace de uno de los hidrógenos con este carbono. Esta molécula va a internalizar un doble enlace y el oxidrilo y el hidrógeno que se desprende van a formar una molécula de agua. ¿Sí? ¿Qué tipo de enzima creen? Eso es lo que quería que me digan para que yo les diga no. Cuando es una hidrolasa, chicos, los átomos de la molécula de agua quedan incorporados en el producto. Acá el agua se desprende como otro producto diferente. ¿Sí? ¿Liasas, profe? Las liasas. Este es el caso de una liasa. Además, si tienen una hidrolasa, el agua tiene que ser sustrato, porque se va a incorporar en el segundo sustrato al romper el enlace y los átomos de la molécula de agua van a quedar metidos en el producto. ¿Sí? El agua tiene que ser otro sustrato si quiero que sea una hidrolasa. Por lo tanto, va a ser una liasa. En este caso, en el carbono número 2, el oxidrilo en el sustrato, el oxidrilo está a la izquierda, y cuando se transforma en producto, el oxidrilo pasa a la derecha. Hay un reordenamiento intramolecular de los grupos funcionales en esta molécula, y eso provoca que el sustrato se transforme en un isómero. ¿Qué tipo de enzima creen que vamos a usar? Isomerasa. Exactamente. Y en el último caso, tienen dióxido de carbono, tienen otro sustrato, un segundo sustrato, y lo que vamos a observar es que al formarse el producto, el dióxido de carbono se va a unir, se va a enlazar al segundo sustrato con gasto de ATP. ¿Qué tipo de enzimas creen que vamos a usar? Liasas. Muy bien. Entonces, como pueden ver, no siempre existe un mismo tipo de enzima. A su vez, dependiendo del tipo de reacciones que vamos a catalizar, existen familias de enzimas. Obviamente, como en cualquier familia, van a haber varios integrantes dentro de cada familia. Específicamente, dependiendo, por ejemplo, las transferasas, dependiendo qué grupo se transfiera, en este caso sería una aminotransferasa. Sin embargo, si lo que se transfiere es un grupo carboxilo, tendríamos una carboxilotransferasa. O sea, ahí van a depender ya, dentro de cada familia, específicamente qué acción realiza cada uno. ¿Cómo vamos con el repaso hasta acá? ¿Querés preguntar algo, Stern? Sí, profe, en el último caso, ¿podría ser una carboxilasa? ¿Por el grupo carboxilo? Claro, la carboxilasa es una especie de ligasa. ¿Sí? Es un integrante de la familia de las ligasas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. ¿Me puede explicar las transferasas de nuevo? Sí. Fíjate, vos tenés, para que una transferasa funcione siempre tienen que haber dos sustratos.
y lo que vas a observar es que el grupo funcional de 1, del segundo sustrato, pasa al primero. ¿Sí? Se transfiere solo al grupo funcional. ¿Está? Bueno. Genial. Ahora los quiero escuchar a ustedes dentro de cinética. Yo avancé bastante. Acá aparece un gráfico. ¿Alguien me puede contar, aunque sea con sus palabras? Acá, ustedes saben que yo no les pido demasiado. ¿Me pueden contar qué información proporciona este gráfico? Cualquiera, ¿eh? La concentración Puede ser la velocidad que... la velocidad máxima, la K también, porque no se les da debe solo dar la la velocidad máxima. Si bien puedo encontrar la velocidad máxima ahí, no es lo único que les da este gráfico. Primero, ¿qué variables se grafican para armar este gráfico? la concentración del sustrato. Por un lado tenemos concentración de sustratos en la abscisa y ¿qué tenemos en la ordenada? La Velocidad. velocidad. Velocidad de reacción o velocidades iniciales. A ver, voy a leer el chat. Acá me dicen que la energía necesaria para hacer un producto y cuando se satura, no es correcto, Bernardes. Martínez, Carlos me dice los parámetros cinéticos. Está bien, yo puedo encontrar los parámetros cinéticos, pero no me dice los parámetros cinéticos, me dice otra cosa. Ahora vamos a leer esta curva. Acá Bernardo me vuelve a decir, muestra la velocidad necesaria para una determinada cantidad de sustrato. Ahí sí estoy de acuerdo con vos, Bernardes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo cambia o cómo se modifica la velocidad de reacción según cómo cambia la concentración de sustrato. Este es el famoso gráfico de Michel y Mendel, ¿sí? Acá específicamente vamos a tratar de entender qué pasa cuando yo tengo una cierta cantidad de enzima y le voy agregando de a poquito cada vez más sustrato y voy a ir analizando qué pasa con la velocidad. Cuando yo tengo la enzima e inicialmente le pongo sustrato en pequeñas cantidades, la velocidad aumenta proporcionalmente a medida que yo aumento la cantidad de sustrato. Y aumenta de una manera exponencial, o sea, hay importantes aumentos de velocidad frente a pequeños incrementos en la concentración de sustrato. Cuando estamos en esta parte media del gráfico, vamos a ver que si bien cambiamos la concentración de sustrato, ya los aumentos de la velocidad no van a ser tan exponencial, si bien va a seguir aumentando la velocidad, pero ya no va a generar aumentos tan significativos como los que observábamos cuando trabajábamos con bajas concentraciones de sustrato. Y al final vemos que la curva se empieza a hacer asintótica, empieza a ser una meseta. Se empieza a volver independiente de la concentración de sustrato. Lo que vemos es que la velocidad se empieza a hacer independiente de la concentración de sustrato porque la enzima se satura. Y en ese punto, ¿qué alcanzamos cuando la enzima se satura? Velocidad máxima. Ahí alcanzamos la velocidad máxima, que es uno de los parámetros cinéticos que Michel y Mendel describieron como un valor numérico que me ayuda a entender el comportamiento de una enzima en líquidos biológicos. ¿Sí? Bueno, yo voy a compartir otra pantalla porque quiero trabajar con ustedes un minuto. Quiero que acá trabajemos. Yo voy a dibujar el gráfico de Michelis-Menten. Velocidad versus concentración de sustrato. Vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Y dijimos que cuando la curva se volvía asintótica,
y se hacía independiente de la concentración de sustrato, alcanzábamos un valor que vamos a encontrar en este eje cartesiano, en este eje numérico, y es la velocidad máxima. O sea, la velocidad máxima va a ser una velocidad que yo voy a encontrar, la velocidad que yo voy a encontrar cuando la enzima se satura. Acá me están preguntando por el chat si se puede decir que la velocidad va a llegar a una constante con el aumento de la concentración de sustrato. Sí, es correcto eso. Bueno, pero velocidad máxima no era el único parámetro cinético que había calculado Michel y Simenter. Habían calculado otro parámetro cinético más. ¿Cuál era? KM. KM. La ¿Y alguien me puede contar cómo definíamos KM? Creo que es la concentración de sustrato necesaria, o sea, el valor en el eje de las X para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Bien, bien. La concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Lo que vamos a tratar de hacer, acá, ojo, en el chat me pusieron, Oliveira Berto, la mitad de la velocidad máxima. No, KM no es la mitad de la velocidad máxima. KM es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y se van a dar cuenta por qué. Para conocer KM, yo tengo que saber cuál es primero la mitad de la velocidad máxima. ¿Cómo sé cuál es la mitad? Bueno, sé cuál es el máximo, sé cuál es el cero, el punto medio va a ser la mitad de la velocidad máxima. Si ese punto medio yo lo traslado hasta el gráfico y de ahí bajo paralelo hasta el eje de la abscisa, en el eje de la abscisa encuentro el valor de KM como la concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Como pueden ver, es incorrecto decir que KM es la mitad de la velocidad máxima porque KM aparece dentro de lo que tenemos como concentraciones. Sobre todo cuando una enzima puede actuar sobre 2 o 3 sustratos diferentes. ¿Sí? ¿Qué dice Michel y Mendel? Que cuando tengo altos KMs voy a tener bajas afinidades. Ay, un segundito. Baja afinidad. Y cuando tenemos bajos valores de KM, hay alta afinidad. Michel y Mendel encontró que esta relación era inversamente proporcional. ¿Sí? La relación entre KM y afinidad era inversamente proporcional. Un segundito que mi lápiz me está escribiendo. Ay, ahí está. Y esto nos sirve para evaluar la afinidad de una enzima por el sustrato. El profesor le puso un ejemplo en la clase para evaluar la afinidad de la enzima por el sustrato cuando tenemos más de un sustrato que interactúa con una enzima. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿Hey? ¿Siguen ahí? Sí, siguen. Si ustedes tienen, por ejemplo, que la hexoquinasa actúa con un sustrato 1 y tiene KM de 0,2. Con un sustrato 2 y tiene KM de 1. Y con un sustrato 3 tiene un KM de 2,1. ¿Por cuál de estos sustratos tiene mucho más afinidad? Y cuando aumenta la afinidad, tiene una alta actividad catalítica. Y si tiene baja afinidad, tiene una pobre actividad catalítica. Con el sustrato número 1, profe. Si ustedes miran los KMs,
cuanto más bajo es el KM, mejor la afinidad. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Bueno, pregunto. Este gráfico es el único que me permite saber KM y V máxima de una enzima. Los investigadores, los científicos que estudiaron los resultados de Michel y Mendel, estuvieron muy de acuerdo con lo que Michel y Mendel habían encontrado y les parecieron inclusive que estos parámetros sinópticos eran muy útiles, pero ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista matemático, trabajar con curvas es un poco complicado, sobre todo porque a veces cuesta mucho ver dónde la curva se vuelve asintótica a un único valor, o sea, a veces cuesta mucho trabajo reconocer dónde aparece la velocidad máxima. Y si ustedes miran en el gráfico de Michel y Mendel, si ustedes no pueden calcular V máxima, es imposible conocer KM, porque primero tienen que saber V máxima, y recién, una vez que saben V máxima, ahí recién pueden descubrir cuál es el valor de KM. ¿Qué otro gráfico nos permite conocer KM y V máxima? De Lineweber y Burke, profe. El gráfico de Lineweber y Burke. El gráfico de Lineweber y Burke, que se llama gráfico de las inversas, lo que relaciona es lo inverso a lo que relaciona Michel y Mendel, relaciona inversa de velocidades versus inversas de concentraciones de sustratos. Ellos hicieron una transformación matemática, de la ecuación de Michel y Mendel y llegaron a una nueva ecuación matemática que les permitía, en vez de una curva, graficar una recta y en una recta hallar, a partir de esa recta, hallar KM y V máxima. ¿Sí? Entonces ellos obtenían, perdón, un segundito, ellos obtenían una recta, ¿sí? Y esa recta les iba a permitir calcular KM y V máxima. Ahora, ¿dónde ellos buscaban los valores de KM y V máxima? En realidad, para buscar los valores de KM y V máxima a partir del gráfico de las inversas tenemos que recurrir a dos puntos. Por un lado tenemos que recurrir al punto donde la recta corta el eje de la ordenada, y por otro lado tenemos que recurrir al punto donde la recta corta el eje negativo de las X. ¿Alguien me ayuda y me dice a qué es igual este punto? ¿O qué me devuelve el valor numérico que se encuentra en este punto en la recta numérica? Porque recuerden que esto es una recta numérica, ¿sí? Acá hay números, este por ejemplo es 5, ¿sí? Después está el 6, 7, 8, 9, 10, así para arriba. A ver, ¿qué es lo que me devuelve ese valor? Acá me dicen la V máxima. Lamento decirles que La inversa no de la estoy ecuación, 100% profe. de acuerdo. El inverso de V máxima. Acá me dicen en el chat la inversa de V máxima. Estoy totalmente de acuerdo. Este punto me devuelve la inversa de V máxima. ¿Y qué es la inversa de V máxima? Es 1 sobre V máxima. O sea, 5 va a ser igual a 1 sobre V máxima. Bueno, en este punto, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico de Lineweber y Burke y el gráfico de Michel y Mendel? Que si yo busco la V máxima en el gráfico de Michel y Mendel, el valor de V máxima es directamente un punto sobre la ordenada, sobre la recta numérica. Acá, cuando busco el valor de V máxima, el punto en el eje de la ordenada no me devuelve directamente V máxima, sino que me devuelve la inversa, y con esa conclusión yo tengo una ecuación matemática con una incógnita, donde mi incógnita es V máxima. Si yo quiero conocer el valor de la incógnita, si yo quiero conocer el valor de V máxima como yo lo encontraba acá, si yo quiero conocer el valor de V máxima, lastimosamente tengo que resolver la ecuación matemática, porque la recta de las inversas no me arroja directamente el valor de V máxima. ¿Cómo resolvemos la ecuación matemática con una incógnita? Bueno, despejando la incógnita, chicos. ¿Sí? Generalmente la incógnita, para poder ser calculada, tiene que estar en el numerador, y acá aparece en el denominador. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es
un pasaje de la incógnita, o sea, un pasaje de B máxima hacia el otro término. Acá B máxima está dividiendo, lo vamos a pasar al otro término multiplicando. ¿Sí? Me va a quedar B máxima por 5 igual a 1. Para poder hallar el valor de la incógnita tiene que quedar totalmente despejada. Si observamos, ahora la incógnita está multiplicada por 5, así que tengo que sacar ese 5 que está multiplicando a mi incógnita y lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad. Fíjense que ahí el 5 está multiplicando, por lo tanto, cuando lo pase al otro lado de la igualdad, va a pasar dividiendo al valor 1. Bueno, ahora tengo ya definitivamente despejada mi incógnita, tengo la B máxima despejada. Lo que tengo que hacer es resolver esta operación matemática que aparece acá, y una vez que yo resuelva la ecuación matemática, la operación matemática, perdón, voy a encontrar directamente, de forma numérica, el valor de B máxima de una determinada enzima a partir del gráfico de las inversas. ¿Sí? La diferencia entre el gráfico de las inversas y la de Mitchell y Menten es que para calcular los parámetros cinéticos tengo que expresar una ecuación matemática y resolverla para poder conocer el valor de la incógnita. Lo que tiene es un poquito más complejo hallar el valor de la variable enzimática, pero tiene mucha más certeza hallar los parámetros cinéticos a partir de esta recta de las inversas que hacerlo a través de la curva de Lineweber, de Michaelis y Menten. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo hice para conocer el valor de B máxima? Si no, vamos a ver cómo hacemos para conocer KM. ¿Está todo bien? Bueno, vamos a tratar de ver qué hacemos para conocer KM. Para conocer KM tenemos que primero saber qué punto es este en la recta. Acuérdense que estamos del lado negativo de las X, ¿sí? Así que vamos a decir que aproximadamente este punto es el valor de menos 10. Aproximadamente. Yo hice, obviamente, esto de manera aleatoria, es un ejemplo, ¿sí? ¿Qué decía Lineweber y Burke? Que este punto donde la recta corta el eje negativo de las abscisas es igual a menos 1 sobre KM. O sea, menos 10 es igual a menos 1 sobre KM. Lo primero que vamos a hacer es sacar los signos negativos de ambos lados, se van a volver positivos. Y resolver la ecuación matemática. De nuevo, ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación matemática? Despejamos la incógnita. La incógnita, dije, tiene que estar en el numerador, así que va a pasar al otro lado multiplicando. KM por 10 es igual a 1. ¿Sí? El 10 me está estorbando acá para poder despejar definitivamente la incógnita. El 10 pasa al otro lado dividiendo. Resuelvo esta operación matemática y obtengo que KM es 0,1. ¿Sí? De esa manera también puedo encontrar el valor de KM de forma precisa, pero tengo que resolver la ecuación matemática para encontrar. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que les acabo de contar? Sobre cómo encontramos KM y B máxima de las dos maneras posibles que tenemos. Siempre es importante conocer KM y B máxima porque nos va a caracterizar a las enzimas. Sobre todo nos va a caracterizar a la cinética.
porque cuando la semana que viene veamos inhibidores, vamos a aprender que estos parámetros cinéticos frente a los inhibidores se pueden modificar, ¿sí? Y eso va a traer consecuencias en la actividad enzimática, ¿sí? Y sobre todo en la formación de productos. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que yo les aclare? Bueno, ahora voy a volver a compartir otra pantalla con las actividades y los voy a llevar a esta. ¿Sí? Voy a llevar a esta actividad. Bueno. Vamos a tratar de entender qué nos dice este gráfico, cómo responderíamos a esta pregunta, y acá sí los empiezo a invitar nuevamente. Almeida Rodrigo, ¿estamos por ahí? Sí, profe, ¿se me escucha? Almeida Rodrigo, ¿se fue a dormir la siesta? ¿Se me escucha? Sí, ahí, re Ahí está. bajito te escucho. Ahí te voy a poner el parlante más cerca. Habla nomás, Rodrigo, y yo después en todo caso traduzco lo que vos digas a tus compañeros. Ahí le leo lo que dice y le contesto porque no hice. Hice hasta la actividad 1 nomás. Bueno. En todo caso, contéstame a través del chat, Rodrigo. Bueno. Vamos a seguir buscando a alguien. Vamos a seguir al azar. Fernández Hanna, ¿estamos por ahí, Hanna? ¿Podemos contestar esta pregunta? ¿No? Stelmansuk Gastón, ¿me das una mano con esta pregunta? Sí, profe, yo puse, bueno, le digo más o menos con mis palabras, es que va a variar la respuesta frente a altas o bajas temperaturas, porque, por ejemplo, a altas temperaturas se puede desnaturalizar la enzima, entonces puede afectar la velocidad de respuesta. Bien. Bien, y a baja temperatura, ¿por qué cambia también? Porque fíjate que desciende la actividad enzimática. A bajas temperaturas es como que enlentece la respuesta, porque va a producir la respuesta, pero digamos como más lento. Bueno, a ver, les doy una mano. ¿Alguien quiere contestar esto antes que yo hable? Hablé mucho hoy, chicos. Está bien que empezamos tarde, está complicado el día, pero hablé mucho. Denme una mano ustedes. Un centro, tírenme por lo menos. Sí, Silvia. Puede ser de que a bajas temperaturas se desnaturaliza la enzima, entonces ella no puede, cumple la propiedad esta de termolábil, digamos, entonces ella no puede hacer su trabajo enzimático, digamos, óptimo. En cambio, con la temperatura óptima, sí tiene un buen trabajo enzimático, pero no me acuerdo exactamente de qué palabras se utilizaba. Está bien lo que dijiste, Silvia, ¿sí? Bueno, pero yo voy a traducir un poquito todo lo que dijeron y lo que faltó decir. Este gráfico, ¿qué nos muestra? Algo que les contó el profesor. El profesor les contó que existen factores que modifican la actividad de una enzima, y entre ellos habló de la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura, cómo afecta la actividad de una enzima, vamos a ver que siempre todas las enzimas van a tener una temperatura óptima de trabajo. Esa temperatura óptima es a la temperatura donde tienen la máxima actividad catalítica. ¿Y qué vamos a observar en el caso de las enzimas cuando nos alejamos de esa temperatura? Bueno, cuando nos alejamos de esa temperatura óptima de trabajo hacia valores superiores, vamos a ver que en los primeros grados que nos alejemos, cuando nos alejamos 2 o 3 grados por encima de la temperatura óptima, la verdad es que va a bajar la actividad enzimática, pero no va a bajar tanto.
Ya cuando me alejo unos 15 o 20 grados por encima de la temperatura óptima, o sea, estamos en más o menos 60 grados centígrados, la actividad enzimática decrece de manera exponencial. Y es por lo que dijo el compañero de que las enzimas se desnaturalizan. ¿Qué significa que las enzimas se desnaturalicen? Pierden la estructura terciaria, pierden los sitios activos, ¿sí? Al perder el sitio activo pierden el lugar catalítico, no va a haber catálisis, y eso hace que la actividad descienda así bruscamente. Sin embargo, si ustedes observan a bajas temperaturas, yo me voy a ir 20 grados por debajo y todavía algo de actividad enzimática tengo, o sea, no es tan brusco el descenso de la actividad enzimática cuando desciendo por debajo de la temperatura óptima unos 20 grados. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos a bajas temperaturas no hablamos de desnaturalización. Lo que decimos es que a bajas temperaturas las proteínas se vuelven más rígidas. Y en el caso de las enzimas, la rigidez la vamos a observar en la capacidad que tiene el sitio activo de adaptarse al sustrato. O sea, le va a costar más trabajo a la enzima adaptarse al sustrato, hacer ese ajuste inducido, y eso lo que nos va a provocar es justamente este descenso paulatino de la actividad. ¿Sí? En general, las enzimas que trabajan en nuestro cuerpo tienen una temperatura óptima de trabajo entre 37 y 38 grados. Cuando superamos los 60 grados se desnaturalizan. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere aportar algo, agregar algo con respecto a esto? ¿Está todo bien? Profe, ¿podría repetir a bajas temperaturas, por favor? La enzima se vuelve rígida y eso hace que el sitio activo le cueste trabajo adaptarse al sustrato, por lo tanto la catálisis decrece. Pero no dejamos de tener catálisis, disminuye, pero tiene un menor valor. Gracias. Bien. Y a ver, ¿alguien que me ayude con este último? Profe, yo creo que tiene que ver también con este último, con el pH óptimo, depende del sitio donde actúe la enzima, porque si actúa, por ejemplo, a nivel del estómago, va a encontrar un pH más ácido que, por ejemplo, si actúa a nivel del duodeno. Bien, lo que está, digamos, respondiendo el compañero es que, primero, todas las enzimas, así como tienen temperaturas óptimas de trabajo, también van a tener pH óptimo de trabajo, que es el pH en el cual tienen la máxima actividad catalítica, ¿sí? No quiere decir que llegan a su velocidad máxima, ojo, tienen una muy buena actividad catalítica, la mejor de todas, pero no significa que están saturados, significa que tienen muy buena actividad catalítica en ese pH. Él me dice que hay una relación directa entre el pH y el sitio donde están presentes esas enzimas. Fíjense que la pepsina está en el estómago, allí funciona, la amilasa está en la boca o en duodeno, y la tripsina también en duodeno, donde los pHs tienen que ver justamente con estos pHs óptimos de trabajo. Ahora bien, ¿alguien se imagina por qué en esos pHs ellas tienen buena actividad y por qué cuando las separo de ese pH la actividad desciende? ¿Qué pasa con la enzima cuando la saco de su pH óptimo? ¿Por qué ellas no tienen buena actividad catalítica? Porque el pH modifica la afinidad por el sustrato, por el centro activo que puede contener grupos ionizados. Bien. Acá la compañera habla de que dependiendo del pH, el centro activo tiene grupos ionizados. Y yo necesito que ustedes, simplemente así de modo de recordatorio, vuelvan a lo que alguna vez vieron en primer año, en bioquímica de primer año, cuando estudiaron que los aminoácidos, dependiendo del pH, tienen diferentes tipos de cargas eléctricas en sus cadenas laterales. Gran parte de los aminoácidos, no todos. Depende a qué pH están, pueden tener cargas eléctricas positivas, pueden tener cargas eléctricas negativas, o pueden tener igual cantidad de cargas eléctricas positivas y negativas y tener una cadena lateral neutra. ¿Sí? Entonces, esa cadena lateral o es positiva, es negativa o es neutra.
Y eso se logra con los cambios de pH. Entonces, mi mano, la palma de mi mano va a ser el sitio activo de una enzima. Cuando esta enzima yo la pongo al pH óptimo de trabajo, la ionización de las cadenas laterales de los aminoácidos son adecuadas para que el sustrato se pueda meter, forme enlaces débiles y exista el ajuste inducido. O sea, la ionización que tiene esta enzima en su pH óptimo de trabajo es una ionización que favorece el ajuste inducido de la enzima sobre el sustrato. Por eso la enzima tiene la máxima actividad catalítica. Ahora bien, cuando a esta enzima yo la saco de su pH óptimo de trabajo, esa ionización se modifica. Y al modificar la ionización ya no encaja tan bien el sustrato dentro del sitio activo. Y al no encajar tan bien, porque se modificaron las cargas eléctricas y ya no puedo establecer las interacciones reversibles, es que la actividad enzimática disminuye. Por eso, si yo quiero que la enzima funcione, la tengo que poner a su temperatura y pH óptimo de trabajo, para que funcione correctamente. Si la saco de esos sitios, si las pongo a otras temperaturas o a otros pHs, o se me desnaturaliza la enzima, o no actúa a la mejor velocidad porque sufre modificaciones como las que yo les explico. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Alguien quiere que lo repita? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, aleluya, no se nos cortó internet, no se cortó la luz, por lo menos acá. Yo sé que hay chicos que están sin internet, están sin luz, así que díganles que se queden tranquilos, yo voy a subir, probablemente sube esta grabación, la grabación de la clase de hoy, que la pude dar completa. Entonces le queda como auxilio para volver a mirarla y volver a ver las explicaciones que fui dando a medida que fuimos repasando las actividades, ¿saben? ¿Sí? Va a quedar visible para todos, entonces la pueden aprovechar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si no, la idea es, los esperaría la semana que viene en este horario para trabajar la actividad 3 y la actividad 4. ¿Sí? Actividad 3 y 4 para la próxima semana. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, los dejo libres y los estaría esperando yo en este espacio la próxima semana. ¿Sí? Bueno, nos vemos, Gracias, chicos. profe. Gracias por haber estado ahí del otro lado. No, Chao, profe, chao. gracias. Chao, profe.